Aquí con ustedes una canción que es muy linda, la letra me encanta, me hace pensar mucho en la bondad que tiene nuestro Padre Celestial. Hoy día estamos recordando a los papás, ¿verdad? ¿Qué mejor que pensar en nuestro Padre Celestial y lo bueno que Él ha sido con nosotros? A pesar de todas nuestras infidelidades, a pesar de nuestros fracasos, Él está siempre con su misericordia nueva todos los días. Porque Él es bueno y Él nos ama con todo su corazón. Así como los papás terrenales nos aman, Él también nos ama así y mucho más. Así que esta canción dice, ha sido bueno. Hace algunos años atrás, muchos años atrás en realidad, escuché casualmente la conversación que estaban teniendo dos mujeres. No es que estuviese escuchando yo a propósito de esa conversación, sino que estaba en el lugar y escuché la conversación que estas dos mujeres tenían. Una mujer
le decía a su cuñada soltera, le decía lo siguiente: ese muchacho va a ser un buen padre. Me parece que le tenían echado el ojo al muchacho, no para que fuese padre solamente. Recuerde, una mujer le decía a su cuñada soltera: ese muchacho va a ser un buen padre. Parece que le tenían echado el ojo también para que fuese, o porque podría llegar a ser un buen esposo. Pero una de las cualidades que se estaban tratando de llenar o completar era que también fuese un buen padre. Ahora, ¿qué define que un hombre pueda llegar a ser un buen padre? ¿Qué nos dice que un hombre es un buen padre? Bueno, evidentemente una de las cosas que define que un hombre sea un buen padre es que también es un buen esposo. Mire, si usted busca en su Biblia, en Proverbios capítulo 20, me encanta la corbatita esta que me regalaron porque cita la segunda parte de un texto que yo he tomado hoy para pensar un poco y compartir con ustedes un poco esta mañana acerca de cualidades que tiene un hombre o que debiese mostrar un hombre que realmente va a ser no solo un buen padre, sino también un buen esposo. Proverbios capítulo 26. Fíjese que formula una pregunta casi al final del texto. Hace una pregunta casi al final del texto. Que después de que se presentan hombres que aparentan ser cosas que no son, viene esta pregunta. Mire lo que dice Proverbios 26. Muchos hombres proclaman, cada uno, ¿qué cosa? Su propia bondad. ¿Conoce hombres que se jactan de sí mismos, lo que son, lo bueno que son, los grandes y maravillosos padres que son, los grandes y maravillosos esposos que son? El proverbio dice que debe alabarnos la boca del extraño, no nuestra propia boca. Esa es la verdad. Debe ser otro el que debe hablar bien de nosotros, no nosotros mismos. Porque nosotros generalmente, cuando hablamos de nosotros, generalmente hablamos con polvo royal, ¿no? Usted entiende el concepto, entiende, las mujeres probablemente comprenden cuál es la idea de la gente que habla con polvo royal. El polvo royal lo que hace es subir, aumentar las cosas. Y a veces a nuestra mirada nosotros o somos muy buenos o somos muy malos. Pero nos cuesta hablar de nosotros con una medida justa. Nos cuesta hablar de nosotros con una medida justa. Fíjese, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mire lo que dice luego el verso 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad el justo. ¿Y qué es integridad, hermano? ¿Recuerda lo que es integridad? Sí, es una característica de la integridad, ser consecuente. Pero íntegro es completo, entero, cabal, casi podríamos decir perfectos. Ahora, seamos honestos, ¿nosotros somos perfectos? No, ¿no es cierto? Nosotros no somos perfectos. Cada uno de nosotros tiene un pero. Cada uno de nosotros tiene un si no fuera por. Este hombre sería maravilloso si no fuera por. Esta mujer sería perfecta si no fuera por. Todos tenemos un pero, todos tenemos un si no fuera por. Ahora, ¿a qué se refiere entonces aquí la integridad? La integridad aquí no es perfección de carácter de uno o perfección de carácter de nosotros como persona, sino se refiere a la integridad del Señor que se ve reflejada en nosotros. Porque nosotros nos miramos cada día en Él, por medio de su palabra, como si mirásemos un espejo. Recuerde que usted tiene que ser conformado a la imagen de Jesucristo. Pero esa conformidad no se va a dar sino hasta el día de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6, ¿no? Que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, que es lo que hará con nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué?
Porque ese día seremos como Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Ahora la pregunta, ¿no? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sabe qué es interesante? Porque esta pregunta, ¿quién lo hallará?, se repite un poco más adelante en otro capítulo, que ya no habla de hombres, ahora habla de mujeres. Proverbios capítulo 31, verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es interesante, un día escuchaba en una predicación a Dan Noech, al director de Palabra de Vida, uno de los directores de Palabra de Vida en Argentina, y él dijo lo siguiente, dijo, ¿sabe por qué cuesta tanto encontrar mujeres virtuosas? Porque por eso el texto dice esto, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es como que si fuese un imposible o algo difícil de hallar. ¿Por qué cuesta tanto encontrar mujeres virtuosas? Bueno, por una razón simple. Porque hay pocos hombres de verdad. Si hubiese más hombres de verdad, no costaría tanto encontrar mujeres virtuosas. Porque mujeres virtuosas, ¿sabe lo que merecen? Hombres de verdad. Mujeres virtuosas merecen hombres de verdad. Entonces, pensando en esto, pensaba, bueno, ¿qué características tienen hombres de verdad? Hombres que van a ser buenos padres. Hombres que van a ser buenos esposos. ¿Qué características tienen? Y pensé, mientras estudiaba y preparaba esto, pensé en 3 características. Como tenemos que hacerlo rápido hoy día, son solo 3 características. 3 características que hablan de hombres de verdad. Y quiero mencionar la primera de ellas. La primera característica. Y las 3 tienen que ver con compromiso. Ahora, ¿usted sabe lo que significa compromiso? ¿Sabe lo que es un compromiso? Bueno, el diccionario de la RAE, la Real Academia, dice que un compromiso es una obligación que uno adquiere sin que nadie lo fuerce. Ese es un compromiso. Una obligación que uno adquiere sin que nadie lo fuerce. Por ejemplo, cuando sus hijos a usted le prometen que van a estudiar y se van a sacar puros 7, ese es un compromiso que sabemos no van a cumplir, ¿verdad? No, ese es un compromiso que ellos adquieren sin que nadie los obligue. Cuando usted le promete a su esposa que este año, sí o sí, este año la va a sacar de vacaciones, ese es un compromiso al cual a usted nadie lo obliga. Pero es un compromiso, y fíjese que casi es un juego de palabras, con promesa. Casi es una promesa que usted está obligado a cumplir. ¿No es cierto? Eso es un compromiso. Ahora, creo que un hombre de verdad se caracteriza porque ha asumido 3 compromisos fundamentales en su vida. El primer compromiso fundamental que ha adquirido un hombre de verdad es un compromiso con la persona de Dios. Un hombre de verdad ha adquirido un compromiso con la persona de Dios. Mire por favor conmigo por un momento Deuteronomio capítulo 27, verso 10. Deuteronomio capítulo 27, verso 10. Fíjese cómo dice la primera parte de este texto. La primera parte de este texto dice, por tanto, ¿qué es lo que harás? Espérese, déjeme buscar con usted porque... Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos. Oirás la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos. La Biblia de las Américas en este mismo pasaje dice lo siguiente: por tanto obedecerás al Señor tu Dios. Por tanto obedecerás al Señor tu Dios.
sabe que un hombre de verdad que está comprometido con la persona de Dios obedece al Señor su Dios, porque lo reconoce como tal y entiende que lo que el Señor su Dios quiere para él es siempre será lo mejor. No lo va a cuestionar para ir en contra de él. Tal vez lo va a cuestionar para entender ciertas cosas. Quiero decir esto, hermano, yo en lo personal cuestiono a Dios muchas veces. No para torcer su mano, no para hacer que Él cambie de parecer, porque mi parecer es mejor que el de Él. No, yo no cuestiono a Dios para eso. Yo muchas veces cuestiono a Dios para entender el porqué, la razón de lo que estoy viviendo. Ahora, no siempre lo entiendo. Y cuando no lo entiendo, no me queda otra que aceptarlo nomás, por fe. Pero si puedo entenderlo, quiero hacerlo. Quiero entenderlo. De nuevo, no lo cuestiono para forzarlo a cambiar. Lo cuestiono para intentar entenderlo. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios. Josué capítulo 24, verso 14. Josué capítulo 24, verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Eso es lo que le dice Josué, casi despidiéndose de la nación, casi dejando el liderazgo de la nación. Él va a exhortar a la nación. Le va a demandar a la nación cosas. Y una de las cosas que le va a hacer, que va a exhortar y va a demandar de la nación, será esto. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Un hombre de verdad, hermano, es un hombre que está comprometido con la persona de Dios. Hay personas que tienen muchos compromisos. Compromisos con un montón de cosas secundarias, pero no tienen compromiso con lo que es verdaderamente importante en la vida de un hombre. Hoy recordaba un salmo que cantábamos hace muchos años atrás, lo compartí en mi perfil de Facebook este día, Salmo capítulo 128. Mire conmigo el Salmo 128. Hace muchos años atrás cantábamos este salmo. ¿Lo cantaste, Abel? ¿Sí? Cuando nos creíamos revolucionarios y teocráticos. Usted sabe que hace un par de décadas atrás hubo un movimiento en Chile que se llamó el Movimiento Revolucionario de Jesucristo o Movimiento Teocrático. Bueno, estos salmos se cantaban en ese lugar. Pero este salmo tiene una gran verdad. Mire lo que dice el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que ¿qué? Teme a Jehová. Súper feliz, extremadamente contento es el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Mire las consecuencias de temer a Dios y andar en los caminos del Señor. Comerá el fruto de su trabajo, será bienaventurado, le irá bien. Su mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. ¿Entiende la idea, no? Su mujer será como vid que trae fruto, tendrá hijos. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Quiero decir esto, la planta de olivo en Israel es una planta apreciada, ¿no? El fruto del olivo es un fruto preciado. Salmo 134 dice que los hijos, bendito es el fruto del vientre, y que el hombre que llena su aljaba de hijos es bienaventurado. ¿Por qué? Porque sus hijos le ayudarán, le cuidarán, le guardarán, le protegerán. Serán sus defensores en el momento en que ellos necesiten, en que el padre necesite ser defendido. Bueno, el Salmo habla de esto. Tus hijos
como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y me encanta este texto, me llena de esperanza y de ilusión. Verso 6. Y verás los hijos de tus hijos. Mire, yo quiero decirle esto, hermano, yo tengo la esperanza de ser parte de la última generación, de esa generación que no va a ver la muerte, que va a ir con el Señor. Yo tengo esa esperanza de que el Señor vendrá por nosotros y nosotros iremos al encuentro de Él en las nubes. Tengo esa esperanza, pero tengo una ilusión. ¿Sabe cuál es? Cargar un nieto en mis brazos. Mudar un nieto, tengo esa ilusión, pero mudarlo con el uno nomás, no con el dos. No, esa es mi ilusión, yo sueño con eso, con tener un nieto. Claro que no tengo para cuándo, porque mi hijo... Un hombre de verdad, hermano, es un hombre comprometido con la persona de Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Teme a Dios, obedece a Dios, ama a Dios, comprométete con la persona de Dios. ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser un buen esposo? Comprométete con la persona de Dios. Imita a Dios como un hijo amado. Comprométete con Dios. ¿Sabes qué? Creo que la segunda característica que tiene un hombre de verdad no es solo que es comprometido con la persona de Dios, sino que también es comprometido con la palabra de Dios. El salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ayer escuchábamos, cuando íbamos de vuelta a casa tarde a la noche, estábamos escuchando la radio BBN con mi suegra y nos llamó la atención algo que dijo el predicador que estaba enseñando en ese momento. Dijo que era interesante, pero muchas veces nosotros leemos nuestra Biblia a la noche a los bostezos, ¿no? Y para no olvidar dónde quedamos, le colocamos un marcador. Entonces al día siguiente abrimos la Biblia donde está el marcador, porque no somos capaces de recordar lo que estábamos leyendo anoche. Pero sí podemos recordar la dirección de un amigo, el teléfono de un cliente. Si usted trabaja en alguna bodega, algo por el estilo, el código de un producto. Somos capaces de recordar 1000 cosas, pero no somos capaces de recordar, si no es por el marcador, dónde estábamos leyendo la Biblia anoche. Justo llegamos a la casa en ese momento y nuestro comentario con mi suegra fue: qué verdad más grande, qué verdad más grande. Y hoy día le agrego: qué verdad más grande. El salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, porque era un hombre comprometido no solo con la persona, sino también con la palabra de Dios. Mire, vaya conmigo al Salmo 119 y note conmigo algunos pasajes interesantes y dígame usted cuáles son los factores o los denominadores comunes que tienen estos versículos que le voy a leer. Dígame usted cuáles son los factores comunes que tienen estos textos que le voy a leer. Salmo 119, verso 113, dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Salmo 119, como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. 159, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. 163, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo.
167. Mi alma ha guardado tu testimonio y los he amado en gran manera. ¿Cuál es el factor común que tienen todos estos textos? Que en todos ellos el salmista dice que ama ya sea la palabra de Dios, los mandamientos de Jehová, los testimonios del Señor. En todos ellos se dice lo mismo: amo, amo, amo tu palabra. ¿Qué característica o qué sello distintivo tiene una persona que ama? ¿Qué es lo que hace una persona que ama? ¿Cómo sabemos, cómo entendemos? ¿Cuál es el primer indicio que podemos ver en una pareja que está empezando una relación? Todavía no se hablan, solo se gustan. ¿Cuál es el primer indicio que podemos ver en ellos? ¿Sabe cuál es? Las miradas. Aparte de las miradas, interés, atención, ¿sabe cuál? Empiezan a pasar tiempo juntos. Empiezan a pasar tiempo juntos. Yo recuerdo que cuando era joven, o más joven que ahora, en los años en que no existían los celulares donde uno llevaba la Biblia o el himnario, porque ahora el himnario, usted puede hasta descargar el himnario al celular, ¿sabía eso? Puede descargar la Biblia o una serie de cosas, pero cuando se usaba la Biblia de papel, a la antigua, que quiero decirle esto, hermano, yo prefiero la Biblia de papel. La Biblia de papel usted la puede rayar, usted la puede subrayar, la puede destacar. A mí me encanta eso de la Biblia de papel. Aparte yo tengo memoria visual, de pronto no recuerdo un texto particular, pero sé en qué parte de la hoja está. Entonces a veces busco los textos por eso, por dónde está, en qué parte de la hoja. ¿Ok? Yo recuerdo cuando era adolescente, voy a decir así. Nosotros empezábamos a darnos cuenta cuando una pareja se estaba empezando a gustar y estaban empezando conversaciones, porque casualmente a uno de los dos se le quedaba la Biblia en la casa en el día del culto. Entonces, como había que leer la Biblia en el culto, se sentaban juntos y empezaban ¿a qué? A compartir la misma Biblia. O sea, a alguno de ellos se le quedaba el himnario en la casa y como había que cantar y en ese tiempo no habían data, ni habían retroproyectores, ni nada por el estilo, ¿qué es lo que se hacía? Cantaban juntitos el mismo himnario. Hoy día, como uno los pilla, porque se prestan el celular con libertad. Mire, al papá no le van a pasar el celular y darle la clave al celular. Imposible. Pero a un amigo o a una amiga, no hay problema. Ahí uno lo empieza a pillar. Ahí uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Fíjese, el salmista reitera en este verso, reitera en este salmo varias veces el amor por la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios significa pasar tiempo en ella, pero también significa creer y confiar en ella. Usted no puede amar algo en lo cual no confía. No puede. No puede amar algo en lo cual no confía, algo en lo cual usted no cree. Y si usted ama la palabra de Dios, va a creer en ella y va a confiar en ella, porque va a entender que ella es el fiel reflejo de un Dios santo que no miente. Usted va a estar teniendo tiempos de dificultad, no va a entender el porqué, no va a entender las razones, pero va a confiar en la palabra de Dios. Se va a comprometer con ella, va a querer obedecerla. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14 o 15, no recuerdo, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero es imposible demostrarle amor al Señor, guardar los mandamientos del Señor, si yo no conozco sus mandamientos. ¿Qué voy a guardar si no lo conozco? Un hombre de verdad, hermano, no solo tiene compromiso por la persona de Dios, no solo tiene compromiso por la palabra de Dios, un hombre de verdad también tiene compromiso por el plan de Dios. Compromiso por el plan de Dios. Ahora, un hombre de verdad entiende que el plan de Dis para
ese hombre y para todos los hombres se ha desarrollado a partir de las instituciones que Dios ha creado. Él entiende que estas instituciones tienen un propósito bien definido y ellos como hombres son parte en el cumplimiento de ese propósito. Ahora, ¿cuáles son las instituciones que Dios ha creado? La familia y la iglesia, ¿no? Entonces, un hombre que es de verdad, está comprometido con la persona de Dios, está comprometido con la palabra de Dios, pero también está comprometido con el plan de Dios, desarrollado a través de la familia y a través de la iglesia. La familia fue creada por Dios en Génesis, ¿no? Entre otras cosas para que el hombre pudiese procrearse y poblar la tierra. Recuerda lo que dice en Génesis capítulo 1, 27 y 28. Mire conmigo el texto. Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. La familia, dentro de los muchos propósitos que tiene, porque no es el único, ¿no? Una pareja se junta no solo para procrear, una pareja se junta para desarrollarse juntos, para acompañarse, pero también para procrear. Y uno de los propósitos que tiene la familia, el plan de Dios, es procrear. Procrear. Pero no es la idea de procreo y dejo, ¿no? Creo que una vez les conté esto. Cuando nació David, en el año 2000, no sé si es para bien. Cuando nació Davidcito en el año 2000, nosotros lo dejamos en la clínica donde él nació en la clínica presbiteriana, ahí en Santa Rosa, la madre e hijo. Y después de 3 días, nosotros nos fuimos a casa con Sandra y él quedó en la clínica, sola. Y al día siguiente nos tocan el timbre, salimos a mirar la puerta y ahí estaba él, había llegado a la casa. ¿Usted puede creer eso? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque es un bebé, ¿no es cierto? No tiene la capacidad de hacer eso todavía, ¿no es cierto? Bueno, a veces hay padres que creen que esa es la labor. Nació la guagua y se acabó mi pega. Hay algunos que ni siquiera esperan a que nazca la guagua. Abandonan el barco antes de. Lo triste es cuando eso mismo sucede en la iglesia, ¿no? Evangelizamos, ganamos a alguien para Cristo y ahí quedó. Una guagua suelta en el mundo y arréglatela como pueda. Llega solo a la casa, a la iglesia, al templo. Crece solo. Es triste, ¿no? El plan de Dios no solo es la procreación, el plan de Dios también es la enseñanza, la instrucción. Deuteronomio capítulo 6, el Shema Israel. En el Shema Israel no solo había que entender que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, también había que entender que el padre de familia tenía que enseñarle a su hijo a amar y respetar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Un hombre comprometido con el plan de Dios, entiende eso y lo practica en el seno de su hogar. Hermano, quiero reiterar algo que dije hace un par de semanas atrás. Ser buenos padres no significa que usted va a tener buenos hijos. No significa. Pero usted tiene una obligación, ser buen padre. Esa es su obligación. Luego sus hijos deciden solos. Y ellos son responsables ante Dios por la decisión que tomaron de qué clase de hijo van a llegar a ser en su vida.
Usted tiene que ser un buen padre. Dedicar tiempo a la enseñanza, a la instrucción y sobre todo a la oración. A mí me sorprende la vida de Job. Job capítulo 1. No hubo hombre más íntegro que Job. Dios lo consideró así. Y es interesante porque dice la Biblia que cada vez que los hijos de Job se sentaban o se juntaban para tener fiesta, para tener banquete, al día siguiente, ¿qué es lo que hacía Job? Ofrecía sacrificio. ¿Por qué? No vaya a hacer cosas que mis hijos hayan ofendido a Dios. Creo que esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad es individual ante el Señor. Usted entiende eso, ¿no? Cada uno de nosotros es responsable ante Dios, pero yo soy responsable de mis hijos, de la enseñanza espiritual de mis hijos. Dejémoslo ahí. Sigamos. No solamente el compromiso de un hombre es con el plan de Dios a través de la familia, también lo es a través de la iglesia. Recuerde que la iglesia fue creada por Dios. La iglesia está siendo edificada y cuidada por Jesucristo. Me encanta este versículo. Este versículo me ha confortado este año más de una vez. Cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, una pequeña piedra. Yo soy la roca grande, ¿no? Dice Cristo. Mire, vea conmigo, Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Jesucristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe? Me encanta este texto, como le dije, me ha animado un montón de veces este año. Pensar que Cristo está edificando su iglesia. No solo la universal, esta local también la está edificando Él. Pero no solo Él edifica la universal y esta local, también Él hace algo, ¿no? La cuida. Y edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. La iglesia creada por Dios está siendo edificada y cuidada por Cristo. El Señor dice en su palabra en Hechos capítulo 2 que Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué es lo que hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios, pero no nos deja al margen, no nos deja ajenos, como lo estudiamos en Efesios, cuando pasamos por este pasaje, Efesios capítulo 4, verso 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que se llama iglesia, de quien todo el cuerpo, vale decir la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, quiero decirle esto, si usted está comprometido con el plan de Dios, usted está comprometido con su familia y está comprometido con su iglesia. Si no es así, usted no está comprometido con el plan de Dios. Si usted no está comprometido con su familia y no está comprometido con su iglesia, usted no está comprometido con el plan de Dios. Porque la iglesia crece por la ayuda mutua de los miembros. Ahí está la clave de este texto. La clave de este texto está justo en el centro. La clave del texto del verso 16 está justo en el centro. Ayuda mutua, que se ayudan mutuamente según la actividad que cada cual tiene. Somos todos distintos. Todos tenemos un don distinto.
Pero ese don lo que hace, ese don en ejercicio lo que hace es ayudar a crecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombres de verdad se necesitan para que hayan buenos padres. Hombres de verdad se necesitan para que hayan buenos esposos. Se necesitan. Pero para poder distinguir, para poder diferenciar si son hombres de verdad, si son buenos hombres o no, una de las cosas que se requiere es que esos hombres sean comprometidos con la persona de Dios, con la palabra de Dios, con el plan de Dios. Termino con esta historia. Hace un par de años atrás me tocó compartir con los alumnos de cuarto año de Argentina, los que vienen para tener ministerio en la cárcel. Y dentro de ese grupo venía una niña muy linda, blanquita, rubiecita, alta, muy linda, una gringa. Y de pronto me acuerdo que sentado a la mesa para almorzar, me di cuenta que la gringuita venía con una bandeja de comida y la dejó en una mesa, pero no era para ella. Era para un muchacho bajito, chiquitito, no muy agraciado, más bien feo. Y le dejó la bandeja. Y después fue, hizo la fila de nuevo la gringuita y sirvió otra bandeja y vino y se sentó a la mesa. Y el comentario que hicimos con un hermano, que no voy a decir su nombre para no echar al agua a Cristian, fue: ¿qué le vio? ¿Qué le vio? Este me dijo: no tengo idea. Yo me pregunto lo mismo. ¿Qué le vio? Cuando pensaba en estos compromisos, pensaba que quizás ella le vio eso a ese muchacho. No vio a un tremendo hombre atlético, alto, lindo. No, vio un hombre comprometido. Porque la belleza se pasa, pero el compromiso queda. Y en definitiva, eso es lo que realmente importa, ¿no? La belleza se pasa. Hace un par de semanas atrás pudimos ver en televisión la entrevista a un muchacho que era modelo y que producto de un accidente automovilístico se quemó completamente. Yo no podría decir, era un tipo atlético, grande, físicamente bonito, ¿no? Suena raro que un hombre diga eso, pero físicamente buen mozo el tipo. Pero hoy no es el que era hace un año atrás. La belleza pasó, se fue. ¿Qué le vio? Probablemente le vio compromiso. Señorita, joven, tú que estás soltero todavía, busca compromiso, no contigo, con el Señor, con su palabra, con su plan. ¿Quieres tener un buen esposo, una buena esposa? ¿Quieres tener un buen padre para tus hijos, una buena madre para tus hijos? Busca compromiso, no belleza. La belleza se pasa, el compromiso queda. Cuando es un compromiso real, sincero. Feliz día, papá. Y ojalá que este día, más que esperar una gran celebración en nuestras casas, podamos estar dispuestos a comprometernos en nuestras casas. Vamos a orar y terminamos, ¿sí?